cálculos en el riñón o litiasis renal, como está el nombrecito ahí. Esto de los cálculos renales vamos a aclarar un poquito en qué consiste y de pronto de aclarar a veces ciertos conceptos erróneos o ciertos mitos que tenemos. Entonces, hemos puesto aquí como una descripción general de qué se trata esta situación. Tiene otros nombres también esta patología, se llama nefrolitiasis. O se llama nefrolitiasis cuando los cálculos están ubicados todavía a nivel de los riñones, o urolitiasis, a lo mejor cuando el cálculo ya ha salido del riñón y se encuentra en los uréteres o a nivel de la bolsita donde se recolecta la orina, que sería la vejiga. ¿Qué son estas famosas piedritas o estos cálculos que cuando nos provocan dolor suele ser un cuadro agudo, brusco, violento, que a veces estos dolores nos hacen acudir a un servicio de emergencia o de ayuda médica rápida, ¿ya? Entonces, son depósitos de estructura dura, de minerales o de sales minerales que se van formando dentro de los riñones. Pero esto no se forma de la noche a la mañana, ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses. A lo mejor son sales minerales que poco a poco se van quedando en los riñones y que no son eliminadas a través de la orina, entonces puede tomar mucho tiempo y muchas veces nos diagnostican ya solo cuando nos da un cólico renal, y hay mucha gente que a lo mejor es portadora, habrá mucha gente que es portadora de cálculos y en este momento que todavía no lo sabe. Entonces a uno le diagnostican que cuando le coge el dolor de la cintura, del abdomen o del vientre, entonces ahí es cuando a uno le hacen el diagnóstico. Entonces hay varias causas y esto suele ser la gran interrogante, ¿no? ¿Por qué se forman o por qué estos depósitos de sales minerales se van agrupando y poco a poco se van haciendo piedras, ¿ya? Entonces, estos depósitos dependen a veces del tipo de alimentación o de la dieta. Tiene mucho que ver con el exceso de peso corporal. Acuérdense que cuando tenemos muchas libritas o cuando sobrepasamos nuestro peso, cuando tenemos sobrepeso o a lo mejor ya una obesidad, no es que nuestro peso o el aumento de peso está dado por un aumento de masa muscular, sino este aumento de peso está dada por un exceso de grasas, ¿ya? Por un exceso de grasa a nivel del tejido adiposo y a nivel de nuestros órganos. Entonces, este exceso de grasa en nuestro organismo interfiere con la eliminación adecuada de estas sales minerales, ¿ya? A veces cuando tomamos ciertos suplementos, por ejemplo, ciertos tipos de calcios, ya yo algunas veces les he comentado de ciertos suplementos, sobre todo cierto tipo de calcios que no se eliminan correctamente y pueden tener o tienen esta predisposición a irse quedando dentro de los riñones y a la larga formar estas piedritas. Hay ciertos medicamentos que también podrían contribuir a esto, por ejemplo, en especial hay medicamentos que asimismo interfieren con el metabolismo, con la eliminación o con la absorción de estas sales minerales. Entonces, ¿qué pasa? Asimismo se van quedando a nivel de los riñones y a la larga, si tenemos esta predisposición genética o esta predisposición familiar a formar cálculos, lo vamos a terminar haciendo, ¿ya? Pueden localizarse estas piedritas, como ustedes ven aquí en la imagen hacia la derecha, se forman en los riñones, ¿ya? Pero igual puede haber formación también de cálculos a nivel de la vejiga, que sería la bolsita de estructura elástica, que es donde se almacena la orina. Entonces, a medida que los cálculos salen del riñón, ya o empiezan a descender por los conductos que se llaman los uréteres, o el cálculo quiere salir de la vejiga y empieza a salir por la uretra, que sería el conducto por donde sale finalmente la orina. Entonces, cuando causan dolor, porque las piedritas que se forman
no son piedras de superficie regular ni superficie lisa. La mayoría de los cálculos son de forma irregular y tienen aristas, ¿ya? Entonces, el rato que la piedra se mueve para salir es cuando provoca los famosos dolores o los cólicos, ¿ya? Como la mayoría de patologías, hay muchos factores que son predisponentes, ¿ya? Entonces, el tratar de, fíjense, esta imagen que está aquí es exactamente como vamos a ver los cálculos renales, ¿sí? Inclusive pueden ser cálculos demasiado grandes, donde ya no se puede eliminar así con medicación o con toma de líquidos y otros productos, sino a lo mejor ya se necesita hacer un proceso o una terapia, digamos así, o un tratamiento para destruir el cálculo y ahí sí poder permitir que el paciente lo elimine a través de la orina. Entonces, eliminar un cálculo o solo el hecho de que las piedritas o la piedrita empiece a moverse, esto genera dolores intensos. Dentro de la escala del dolor se habla de que los cólicos causados por cálculos renales o los cólicos abdominales causados por cálculos renales son o es uno de los dolores más fuertes que puede haber, ¿ya? Comparable y yo sí puedo comparar porque yo soy portadora de esta patología, comparable con los dolores que tenemos las mujeres en el momento del parto, ¿ya? Entonces, así que si tenemos familiares o somos portadoras de estas patologías, a revertir ciertas situaciones y empezar a recomendar el producto para evitar el seguir formando cálculos en el riñón, por favor, ¿ya? Otra situación que hay que tener mucho cuidado es de que a la larga, si no hacemos cambios alimentarios, si no dejamos de consumir ciertas cosas, si no bajamos sal, azúcar, se van a seguir formando porque ya es una alteración del metabolismo, de la eliminación de estas sales minerales. Hay mucha gente que inclusive se opera, ¿ya? Actualmente hay unos métodos menos invasivos que de pronto una cirugía de tener que abrir a nivel de columna lumbar y acceder al riñón. Hay esto que se conoce como la liptotricia, que puede ser externa o interna, que es a través de rayo láser, romper, digamos, los cálculos para que se fragmenten en trocitos más pequeños y ayudar al paciente que los elimine. Pero vuelvo a repetir, la mayoría de veces o la mayoría de personas que tenemos litiasis renal somos personas que tenemos esta situación de ser formadoras de piedras todo el tiempo. Entonces no es solo de que ya me operé, de que me hice un procedimiento quirúrgico y pare de contar, sino más bien tenemos que siempre, o sea, en forma permanente, cambiar ciertos hábitos que ya vamos a mencionar a continuación. En cuanto a los síntomas, ya vuelvo a repetir, mientras las piedritas estén ahí tranquilas en el riñón sin moverse, no va a haber problema, ¿ya? Entonces, muchas de las personas somos asintomáticas, es decir, que no tenemos ningún síntoma hasta que las benditas piedras no empiecen a moverse. Y la pregunta va a ser ahora, o sea, ¿qué hace que la piedra que se formó o se está formando ahí dentro del riñón empiece a desplazarse o salga del riñón? El tomar líquidos, pues, el formar orina y el ir a orinar. Entonces, a veces conjuntamente con el fluido o con el líquido que sale ya desde los riñones, entonces la piedra se desprende y sale del tejido renal, se pasa por unas estructuras o quiere o pretende pasar por una estructura que se llama la pelvis renal, o si el cálculo es pequeño, sale de aquí. Entonces, todo este proceso, basta que la piedrita empieza a deslizarse o a descender, entonces esto va a generar cólicos intensos, cólicos severos, que a veces el cólico empieza en la parte, digamos, en la región de la columna lumbar, ¿ya? Suele ser un dolor brusco, violento de un rato al otro, y a medida que la piedrita va descendiendo, o sea, ya alcanza a salir del riñón y
si es que sale, porque a veces si es que la piedra es muy grande, no sale y se queda ahí en el riñón. Y a medida que va descendiendo, entonces el dolor va a ir bajando o va a ir caminando según en dónde se sitúe, por favor. ¿Ya? Es preferible que una vez que los cálculos empiezan a moverse, es preferible que el cálculo salga del riñón y descienda totalmente, porque ya el rato que se queda, digamos, atrapado en el riñón, a lo mejor en estas estructuras que se llaman cálices renales, aquí es peligroso porque puede obstruir la eliminación de la orina y el riñón empieza a inflamarse. ¿Ya? Y aquí fácilmente esta persona con esta situación va a hacer procesos infecciosos del riñón. A esto se conoce como pielonefritis, ¿ya? Y si el cálculo a lo mejor se queda atrancado en el conducto que se llama uréter, ya porque podría darse también de que descendió, pero se quedó atrancado ahí, ya no sigue descendiendo, a lo mejor por su tamaño. Entonces, aquí también habría que hacer un tratamiento adecuado y dar un plazo máximo, a lo mejor de unos 15 días, para ver si el cálculo se mueve o desciende, porque se corre el mismo riesgo de que actúe como un obstáculo para no eliminar correctamente la orina. Claro que a lo mejor el otro uréter está permeable, pero asimismo va a haber predisposición y con mucha frecuencia a que se hagan infecciones de vías urinarias altas que suelen agravar la situación. Entonces, los síntomas en general van a ser un dolor punzante y un dolor intenso, ¿ya? Que puede ser, vuelvo a repetir, en cualquiera de los dos costados, dependiendo en dónde está ubicado el cálculo, que puede ser justo por debajo de las costillas. Este dolor va bajando a nivel del abdomen, puede ser en el lado derecho, en el lado izquierdo, o si el paciente o la paciente tiene tan mala suerte que al mismo tiempo se pusieron de acuerdo los cálculos de ambos riñones en empezar a moverse, entonces el dolor va a ser más complicado o el cuadro se va a complicar más. Generalmente estos dolores, cuando se utilizan analgésicos, sobre todo inyectados por vía venosa, suelen ceder. Pasa el efecto de la medicación y de nuevo el dolor aparece, ¿sí? Y conjuntamente con este dolor intenso que es migratorio, el paciente o la paciente empieza ya a presentar molestias al orinar, entonces a veces sangre en la orina, entonces vamos a ver una orina de color rojo o de color anaranjado. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque las piedritas no son de aspecto liso y regular, no tienen aristas, y a solo el hecho de salir del riñón, el cálculo sale lastimando tejido renal o sale lastimando la mucosa o la pared interna de los uréteres, y esto hace que haya sangre en la orina, ¿sí? Inclusive, fíjense, les hago este comentario, cuando uno se hace exámenes de orina y a lo mejor no hay proceso infeccioso en la orina, pero siempre estamos encontrando sangre en la orina, uno tiene que investigar o hacerse otros exámenes para descartar la presencia de cálculos renales. A veces las piedritas no necesariamente son grandes, sino son piedritas pequeñas o arenillas que no producen dolor, ¿ya? Entonces, dentro de la medicina hay este protocolo: orina sin infección, pero con la presencia de sangre. Uno tiene sangre microscópica, no necesariamente ver sangre en la orina. Uno tiene que descartar, o sea, uno como médico tiene que descartar la presencia de litiasis renal. Igual la persona o el paciente va a tener igual dolor al orinar. Ahora, el rato que el cálculo sale y se empiece a eliminar, en este caso sí los varoncitos nos ganan a las mujeres. Nosotros las mujeres tenemos una uretra, que es el conducto final, digamos, por donde sale la orina. Nuestra uretra es pequeñita. En el varón la uretra es larga, ¿sí? Ya, entonces una litiasis renal o un cálculo que quiere salir en el varoncito suele ser más complicado. ¿Por qué? Porque el recorrido es más largo y el dolor va a ser más intenso, y a lo mejor inclusive la uretra, o sea, recorre todo el interior del pene. Entonces el varoncito tiene una uretra larga, entonces las molestias, los síntomas y el cuadro de dolor va a ser en el varoncito más severo y más intenso, ¿ya? Entonces esto ya les expliqué de
de cuál es la razón de que la orina puede estar de color rojo, anaranjado o de color marrón, es por lo que la piedra sale lastimando por dentro tejidos y mucosas, ¿ya? Ahora, cuando la persona tiene litiasis de manera crónica, pues en la presencia de cálculos en el riñón predispone a infecciones de vías urinarias y esta suele ser una causa bien frecuente de infecciones de vías urinarias recurrentes en nosotros las mujeres y también se recomienda o se sugiere que una persona, bien sea varón o mujer, que está haciendo infecciones de vías urinarias a repetición, habría que investigar o descartar la presencia de cálculos, bien sea a nivel de la vejiga o a nivel del riñón, ¿sí? De pronto nos daremos la pregunta de, y ahora, o sea, un examen de orina me hace saber si tengo cálculos en el riñón, pero ¿qué digo? Me hace saber si tengo infección, pero ¿cómo descarto la presencia de cálculos en el riñón? Bueno, se sugiere una ecografía renal y de vejiga nos podría ayudar, pero la mejor manera de diagnosticar sería haciéndose una tomografía de riñones y de vejiga. Esta es la mejor manera de hacer un diagnóstico más certero, por favor, ¿ya? Ya también la presencia de piedritas a nivel de la vejiga. Les dije que los cálculos no solo van a estar en el riñón, sino también van a estar en la vejiga, van a causar esta situación o esta urgencia de orinar o cada rato o de ir a estar en el baño todo el tiempo y a cada rato. Entonces, aparte de todos estos síntomas, el paciente que ese rato está con un cólico renal, por la intensidad del dolor y por la gravedad del dolor, digamos así, el paciente va a tener también náuseas y vómitos. Y si conjuntamente con el cólico renal la persona está con un proceso infeccioso renal, digamos así, va a haber fiebre, escalofríos y un mal estado general. Pero vuelvo a repetir, si las piedras no se mueven, no pretenden salir, no tenemos síntomas. Entre lo que es verdaderamente molestoso y grave es esta situación de que cuando los cálculos empiezan a moverse. Claro que es bueno eliminar los cálculos, ¿no? Pero antes de eso, el cólico es lo bueno. Y fíjense en la imagen de la derecha, es como que hay una sensación de dolor intenso y el color rojo, entonces así como uno siente, o sea, sin exagerar, es así como uno siente el dolor de este tipo de patologías. Bueno, el diagnóstico, acordémonos de esto, está para las personas que nos preparamos o estudiamos para eso. Siempre que tengamos la oportunidad de recomendar los productos de la empresa, siempre vamos a toparnos con personas que ya están hechas el diagnóstico. Aquí en la imagen, fíjense cómo tenemos piedritas de todos los portes, de todos los tamaños, y hago hincapié nuevamente en esto que les dije. Ninguna de las piedras son de superficie lisa ni de bordes regulares, unas son diminutas, otras inclusive más grandes. Entonces, mientras más grande sea el cálculo, el dolor va a ser más severo y más intenso, ¿ya? Ya, entonces vamos de nuevo a esto de lo que son las causas más específicas. Se habla mucho de predisposición familiar o hereditaria. Ya, ¿qué es lo que nos hacen heredar? Esta situación de mala eliminación o esta situación de ser formadores de cálculos. Esto es lo que nos hacen heredar. Y yo vengo de una familia por parte de mi madre que somos terriblemente formadores de litiasis de cálculos renales. Y dentro de mis hermanos hemos hecho cólicos renales, creo que la mayoría de los hermanos, igual mi madre, los hermanos de mi madre. Entonces, generalmente esta patología viene así, pesa mucho lo que es la predisposición familiar o hereditaria, ¿ya? En especial, hay ciertos tipos de sales minerales que tienden a cristalizarse y a formar piedras, como les puse aquí en la imagen, entre lo que es los suplementos o las sales de calcio, inclusive las sales de calcio
provenientes de los alimentos, ¿ya? No se diga las sales de calcio provenientes de aquellos minerales, por favor. Acuérdense que cuando hablamos sobre todo del Forever Calcium y el Naturemin que tenemos aquí en la empresa que nos aporta calcio, siempre yo les estoy haciendo acuerdo de que son sales de citrato de calcio. Estas sales de citrato de calcio no tienen esta situación o esta predisposición a formar cálculos renales. ¿Por qué? Porque se degradan o se descomponen fácilmente, ¿ya? Inclusive algún cliente o alguna cliente que ha sido o es formadora de cálculos renales, si lo requiere, podría tomar el Naturemin o el Forever Calcio, ¿sí? También hay sales de ácido úrico que también pueden cristalizarse y formar cálculos renales, por favor, ¿ya? También en esto tiene mucho que ver, aparte de la predisposición familiar, tiene que ver mucho la falta de líquido, ¿ya? Esta es una de las razones por las cuales las personas deberíamos tomar mínimo 8 vasos de agua en el día, ¿ya? Porque necesitamos que conjuntamente con la orina se eliminen todas estas sales minerales, no se queden dentro del tejido renal y de esta manera vamos a prevenir o vamos a evitar la formación de cálculos renales. Entonces, fíjense que el tomar agua no es solo ya cuando me diagnosticaron o solo cuando me dio el cólico renal y después ya me olvido, sino si somos formadoras de litiasis renal, tenemos que adquirir este hábito de tomar toda la vida mínimo 8 vasos de agua en el día, por favor, sí. Ya, a veces la gente dice, no, me pego una java de cervezas y boto el cálculo. Puede ser que sí, o a lo mejor ya está borrachito y no elimina el cálculo y ni siente dolor, ya, puede ser que sí, pero en forma permanente tenemos que tomar siquiera 8 vasos de agua en el día para evitar esta situación de que mi riñón esté todo el tiempo seco y aquí todo el tiempo se estén depositando y cristalizando sobre todo estas sales de ácido úrico y estas sales de calcio, que son las que frecuentemente producen los famosos cálculos renales. Sí, en cuanto a los factores de riesgo, ya les acabé de decir, los antecedentes familiares, personales, la herencia, el no ingerir mucho líquido, así que si alguna vez hice un cólico renal o sé que tengo cálculos renales, retomemos esta situación, por favor, de tomar todo el tiempo agua, puede ser agua de la llave, agua de frescos, cualquier líquido, menos jugos de frutas. Yo prefiero que la fruta sea consumida como tal, peor bebidas artificiales o peor bebidas gaseosas o agua mineral. Ya, las aguas minerales tienen sales minerales y si yo tengo esta predisposición a formar cálculos renales, entonces voy a estar añadiendo a mi cuerpo más sales minerales para que se vayan precipitando, ¿sí? Tenemos esto, ya les dije, ciertas dietas, que nuestra alimentación sea cargada en sal, que nuestra alimentación sea cargada en azúcar, entonces igual estas sustancias pueden irse quedando en los riñones. Vuelvo a repetir, el sobrepeso, cuando las personas ganamos peso, cuando las personas tenemos obesidad, donde se deposita primero la grasa y esta es la grasa a la cual le tenemos que tener un poco de miedo, perdón, la redundancia, es la grasa que se deposita a nivel del abdomen, ya, porque el hecho de tener grasa a nivel del abdomen o tener una barriga grande, una barriga abultada, ya esto significa de que tenemos grasa a nivel de nuestros órganos. ¿Ya? Este es el riesgo, no es la situación de tener una barriga grande, no solo significa de que ya estoy barrigonita o barrigoncito y así me quieren y así me han de querer, no, por favor, el hecho de tener un perímetro abdominal más grande del que debería tener, ya significa de que ya no solo la grasa está debajo de la piel, sino que la grasa está a nivel de los órganos, ¿ya? Entonces esta grasa depositada a nivel de los riñones actúa como un oxidante a nivel de las funciones renales, ¿sí? Impide que se metabolicen y se eliminen correctamente
estas sales de calcio y estas sales de ácido úrico, que son las que generalmente forman cálculos a nivel del riñón. Entonces, fíjense lo importante que es, o sea, aparte de la estética, de que me quede bien la ropa, de verme bien o de estar bien con mi autoestima, que es muy importante. Fíjense lo que es importante, el no tener una pancita grande, porque afecta en general a nuestra salud y son afecciones internas que uno no percibe, que uno no se da cuenta ese momento, sino a lo mejor a uno le hacen saber cuando a lo mejor a uno ya le dio un cólico renal y está con el diagnóstico de cálculo renal. Acuérdense, yo les he dicho la forma de medirse aquí, como está en la imagen, el perímetro abdominal, se cogemos una cinta métrica y nos ponemos a nivel de la cintura, a nivel del ombligo. Ya en las mujeres lo ideal es que no esté más de 88 centímetros, no en las caderas, sino la medición tiene que ser a nivel del ombligo. ¿Ya? Y en el varoncito, el perímetro abdominal no tiene que ser más de 102 centímetros. Mujeres hasta 88 centímetros, lo ideal, y en el varoncito no más de 102. Entonces, midámonos hoy día noche, si sobrepasamos de esos valores, por favor, empecemos a hacer algo para bajar esa grasa del abdomen. En las mujeres no se mide la cadera, sino tanto en el varón como en la mujer, tiene que ser la medición de la cintura, pero a nivel del ombligo, por favor, ¿ya? Hay ciertas enfermedades de nuestro aparato digestivo en las cuales no se... Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la enfermedad celíaca, donde hay una alteración de las vellosidades intestinales. Hay un montón de enfermedades autoinmunes en las cuales, sobre todo el intestino delgado, se afecta y no tiene la capacidad adecuada de absorber estas sales minerales. Entonces, como no se absorbieron, se empiezan a eliminar en mayor cantidad de la orina. Entonces, este tipo de enfermedades también tiene predisposición a formar cálculos renales, ya que pueden presentarse también, ¿sí? Y vuelvo a repetir, la toma en forma exagerada o inclusive la automedicación de suplementos nutricionales que no sean de buena calidad, que no tengan registros sanitarios, ¿sí? Entonces, acuérdense que como productos alternativos, como suplementos, como nutracéuticos, esto sobre todo la gente que está nuevita todavía, Forever tiene registro sanitario nacional, tiene un montón de permisos y de sellos internacionales, son productos de calidad, ¿sí? Que inclusive las dos sustancias que son muy específicas en calcio tienen un tipo especial de sal calcio, que es el citrato de calcio. Fíjense, ya cuando uno conozca y sabemos que son productos de calidad, sí a consumirlos con confianza. Lamentablemente hay un montón de suplementos nutricionales que nos venden nomás así, ¿no? Y la mayoría de gente decimos, no, pues es natural, no me va a hacer daño. Pero si tomo en forma exagerada y si tomo un calcio no adecuado y si tengo esta predisposición a formar cálculos, voy a terminar haciéndolo, por favor. Fíjense que es muy importante el ser consumidor de un producto o de una empresa de productos naturales, de que nos ofrece calidad, que nos ofrece garantía, que nos ofrece calidad, y esto es lo que hace la empresa. Ahora el diagnóstico, ¿cómo lo haríamos? De pronto yo veo a un paciente así con un dolor intenso, con un dolor severo, me valgo a lo mejor de una ecografía, de una tomografía, de exámenes de orina, pero bueno, el diagnóstico ya queda para nosotros los médicos, ¿sí? Entonces ahora sí, ¿qué recomendar para nuestros clientes que son portadores de litiasis renal, por favor? Más aún, sí, fíjense, yo justo ayer en la tarde, yo tengo una paciente que tenía, entre comillas, litiasis renal, que se hizo una cirugía hace 2 años, ella tiene en los 2 riñones. Y ayer de nuevo en la tarde, como a las 5 de la tarde, llegó a mi consulta de nuevo muriéndose con cólico renal, ¿sí? Le mandamos a hacer una tomografía hoy día y de nuevo está llenita de cálculos renales. Es una señora joven todavía, pero ¿por qué? Porque primero esta señora tiene sobrepeso, no es una señora que aprendió a tomar líquidos, o sea, se descuidó total, ella creyó que ya porque se operó, ya nunca más volvió a formar.
Entonces, esta es la situación y esto a veces nos pasa a muchas personas. Entonces, cuando tengan la oportunidad o cuando aborden este tipo de clientes, entonces, a veces, o no a veces, sino que es necesario darles a conocer esto, ¿no? De primero la adherencia al tratamiento, primero el saber de que tenemos una patología que en sí no es curable, porque a lo mejor después de unos años vamos a volver a formar piedritas. Entonces, más bien tenemos que cambiar ciertos hábitos alimentarios, empezar a tomar líquido, o a hacer ejercicio físico, que son cosas que nos van a ayudar, ¿sí? Y suplementarnos y apoyarles, inclusive a aquellas personas que están tomando algún medicamento. Y les comento algo, y generalmente cuando se trata de una litiasis renal o de un cólico por cálculos, ¿qué se hace? En ese momento, analgésicos antiinflamatorios, generalmente vía venosa, que es la vía más rápida para ayudarle al paciente a calmar el dolor, ¿sí? Y si de pronto hay un proceso infeccioso de vías urinarias, receto antibióticos, y lo que se suele dar es por 7 a 15 días una medicación a ver si ayuda a dilatar, sobre todo uréteres, para que la piedra salga o para que la piedra termine de salir. Entonces, en cualquier, digamos, situación de nuestros clientes, eso les decía, inclusive en aquellos clientes que están yendo a operarse o a lo mejor que ya se operaron, no perdamos la oportunidad de recomendar nuestros productos. Entonces, yo les puse de preferencia el berry néctar, pero tranquilamente podemos recomendar la sábila pura mezclada con el berry néctar y la siguiente, ya cuando acabe estos dos jugos, recomendamos la sábila con el Bits and Peach, ¿ya? Entonces acordémonos, la sábila es la Aloe barbadensis Miller, que tiene el efecto depurativo, limpiador. Estamos hablando de una patología donde necesitamos, digamos, actuar de una mejor manera o ejercer una mejor acción limpiadora. Entonces aquí sábila, ¿ya? Si es posible un vaso de 8 onzas 3 veces al día, la sábila conjuntamente con el berry néctar. Acuérdense que la Aloe barbadensis Miller nos ofrece también, o los jugos de sábila nos ofrecen estas sustancias que son los esteroles, que actúan como analgésicos antiinflamatorios, que si tomamos en forma permanente la sábila, vamos conjuntamente con la medicación, a lo mejor que estamos tomando ese momento, vamos a lograr mejor este efecto de analgésico antiinflamatorio, ¿sí? Y en especial la sábila que tiene fruta, sobre todo la sábila que tiene el berry néctar, que tiene la manzana, que tiene el jugo de manzana. La manzana nos aporta este mineral que es el magnesio y que es el potasio, ¿sí? Estos dos minerales nos ayudan, fíjense, nos ayudan a destruir cálculos renales. ¿Ya? Pero no es que si yo tomo un vaso hoy día, ya mis piedras mágicamente se van a destruir. No, esto tiene que ser en forma constante, en forma permanente, en forma crónica, digamos así, tomar el berry néctar, ¿sí? Y además, la sábila nos aporta con ácido cítrico, ¿ya? El ácido cítrico también nos ayuda a destruir cálculos renales. Así que si tenemos una piedrita de más de 1 centímetro, va a ser difícil que esta piedra salga por sí solita, ¿ya? Hasta una piedrita dependiendo de cómo es, digamos, la forma de la piedrita. Si es una piedrita alargada y se ubica de tal manera en el uréter, es posible que salga, ¿ya? Pero si está ubicada así transversalmente, va a ser bien complicado que una piedra sobre 1 centímetro salga por sí solita, ¿ya? Entonces, lo que se pretende con darles el jugo de sábila es ayudar a que esta piedrita se vaya disolviendo, no destruyendo, más bien la palabra exacta sería disolviendo, ¿sí? Entonces, para que esta piedra se haga más pequeña y con esta acción de diurético que también tiene la sábila y además la acción limpiadora por las saponinas, entonces vamos a tener un mejor efecto. Acordémonos que la sábila nos ofrece también estas sustancias que son las antraquinonas. Con mucha frecuencia la litiasis renal va conjuntamente o está relacionada con infecciones de vías urinarias de repetición. Entre las antraquinonas de la sábila nos ayudan también a contrarrestar o nos ayudan como un nutracéutico
frente a las infecciones de vías urinarias, así sea de vejiga o así sea de riñones, por favor, ¿ya? No hay contraindicación de ningún jugo de sábila con ningún medicamento que nuestro cliente esté tomando. Inclusive los jugos, tanto el Berry Nectar como el Bits and Peach, pueden ser utilizados en clientitos que a lo mejor son diabéticos, ¿sí? Siempre y cuando el clientito esté tomando su medicación. ¿Ya? Y el Bits and Peach, aparte de los beneficios del aloe barbadensis Miller, de ser analgésico, antiinflamatorio, limpiador, por su contenido en durazno, el Bits and Peach tiene un efecto muy bueno, digamos, de depuración, de ayudarnos a limpiar lo que son vías urinarias desde el riñón, todo lo que es uréteres, vejiga y uretra, por favor. Entonces, recomendemos de esta manera. Hacemos que tome sábila con berry néctar, acaba los 2 pomos y enseguida rotamos sábila con Bits and Peach. ¿Qué tiempo? El tiempo que sea necesario, por favor. O a lo mejor el tiempo, a lo mejor si es solo una piedrita que nos está molestando ahí, sería el tiempo hasta que elimine su cálculo, por favor. Ya, no hay contraindicaciones si de repente es una mujer embarazada, porque se puede dar un cólico renal en una mujer que esté embarazada, y aquí hay que tener cuidado porque por el embarazo no hay como recetar cualquier medicamento, pero sí podemos recomendar la toma de los jugos de sábila. Entonces no va a haber contraindicaciones si nuestro cliente o clienta está tomando algún medicamento de farmacia, ¿ya? Otro producto que vamos a recomendar a los clientitos o a las clientas con cálculos renales son estas tabletitas de Campos de Bertor. Su nombre es Fiel of Greens. Acuérdense que esta es una tabletita que tiene, digamos, los extractos del principio activo de la alfalfa, del germen de trigo, del germen de cebada, de la pimienta de cayena, ¿sí? Entonces, les comento, igual, la alfalfa nos ayuda muchísimo con esta situación de ayudar a diluir o a disolver o a hacer más pequeños los cálculos renales, ¿ya? Inclusive dentro de las terapias naturales para ayudar a eliminar cálculos renales se recomienda el tomar zumo o jugo de alfalfa, pero aquí tenemos un producto que es completo, porque igual el consumir el germen de trigo también tiene este efecto, nos aporta con el ácido acético, tanto el alfalfa como el germen de trigo, que el ácido acético es una sustancia que asimismo evita tanto el ácido cítrico como el ácido acético son 2 sustancias que evitan la precipitación de estas sales de calcio y estas sales de ácido úrico, por ende están actuando o impidiendo la formación de más cálculos renales, ¿ya? Y asimismo, los campos de verdor nos aportan magnesio, ¿ya? Y el magnesio ayuda disolviendo los cálculos renales, por favor, ¿sí? En un cliente que a lo mejor es portador de cálculos en ambos riñones, recomendemos nomás la toma de 6 tabletas diarias y si es que ya eliminó, si es que ya ha logrado eliminar, ya podemos bajar a una dosis permanente de 3 tabletas al día. Pueden ser consumidas a lo mejor después de las comidas 2. Y acuérdense que si es una persona que tiene a lo mejor problemas digestivos, acumulación de gases, una gastritis, una colitis, un estreñimiento, acuérdese que este producto como digestivo, mejorando la función digestiva, nos aporta enzimas digestivas, es buenísimo, ¿sí? Igual estas tabletitas de Campos de Verdor no tienen contraindicación en el caso de ser una mujer embarazada, ni en el paciente diabético, ni en el hipertenso, ¿sí? Otro producto, por favor, recomendar tomar Pomestin. De pronto van a decir, pero doctora, ya estamos dando la sábila con berry néctar o sábila con Bits and Peach conjuntamente. Necesitamos reforzar la acción de la sábila, del ácido cítrico que nos aporta la fruta, más este Pomestin, que es un extracto de frutos rojos. En el Pomestin encontramos por todas las frutas que tenemos aquí, encontramos una gran cantidad de ácido cítrico. Vuelvo a repetir, el ácido cítrico
compite o evita que las sales de calcio y de ácido úrico se precipiten o se vayan quedando ahí y se sigan formando piedritas en el riñón. Acordémonos de que el Pomestin es uno de los mejores antioxidantes que tenemos en la empresa y como antioxidante va a detener también este proceso de a lo mejor de daño de tejido renal con una litiasis renal crónica que no ha sido tratada adecuadamente, se corre este riesgo, ¿no? De que a la larga terminen dañándose los riñones, ¿sí? Y lo que es tanto los jugos de sábila como el Pomestin mantienen un buen nivel de acidez a nivel de la orina. Ya con esto también vamos a ayudar a contrarrestar, ya tomando Pomestin vamos a ayudar a curar y a contrarrestar estas infecciones de vías urinarias bajas o de vías urinarias altas generadas por la presencia de litiasis o de cálculos renales, ¿ya? Entonces la dosis sería aquí que, dependiendo si es un diagnóstico reciente, si recién está pasando su cólico renal, que se tome no más unas 3 onzas en la mañana y unas 3 onzas en la tarde, puede tomar mezclado con unas 8 onzas de agua. Acordémonos que cuando tenemos litiasis renal tenemos que incrementar la ingesta de líquidos. Entonces, con más líquidos ya vamos a poder primero disolver mejor estas piedritas y eliminar los cálculos, por favor, ¿ya? Tampoco este producto tiene contraindicaciones en embarazo, ni en los diabéticos, ni con ninguna medicación que nuestro cliente pueda estar tomando, ¿sí? De pronto me van a preguntar, doctora, ¿qué tiempo? Ahora, para disolver cálculos renales, mínimo 4 meses. Mínimo 4 meses. En 4 meses el cliente o la paciente tendría que hacerse, yo no sé, una ecografía o de nuevo una urotag o una tomografía de aparato urinario, digamos así, para ver si se disolvieron, o sea, para ver cómo están las piedras o ver si ya logramos eliminar las piedritas, por favor. Ya, y tenemos otro producto que nos va a ayudar muchísimo, que es el Garlic Thyme. Acordémonos, esta es una cápsula que tiene el aceite esencial del ajo, más el extracto de tomillo. El ajo entre sus múltiples, digamos, propiedades o principios activos, el ajo nos aporta cierta cantidad de vitaminas del complejo B, sobre todo la vitamina B6, les hago un poquito de acuerdo. El ajo nos aporta también vitamina A, el ajo nos aporta alicin y ajoeno, que son ácidos grasos esenciales que nos ayudan muchísimo a bajar sobre todo colesterol y triglicéridos, pero el ajo, dentro de los minerales, el ajo nos aporta potasio, ¿ya? El potasio es un mineral que conjuntamente con el magnesio, que también es otro mineral, el potasio nos ayuda a disolver cálculos renales. Ya, a nivel de la industria farmacéutica hay unas tabletas de citrato de potasio que tienen o sea, que son utilizados para disolver cálculos a nivel del riñón. Entonces, de esta manera las piedritas se hacen más pequeñas, el paciente toma más líquido y vamos a lograr la eliminación de estas piedritas. Pero ¿para qué recurrir a algo químico si dentro de la empresa tenemos los mismos principios activos? Y acordémonos que el ajo, aparte del potasio que nos va a ayudar a eliminar cálculos, el ajo actúa como un antibiótico, es otro de los antibióticos naturales que tenemos aquí en la empresa. Entonces estamos dando un producto que nos ayuda a disolver cálculos y que al mismo tiempo va a contrarrestar o va a mantener la orina estéril para evitar estas infecciones de vías urinarias altas o de vías urinarias bajas a repetición. ¿Sí? La dosis del Garlic Thyme hasta que nuestro cliente o clienta bote la piedra serían 6 diarias, puede ser 2 después del desayuno, 2 después del almuerzo y 2 después de la merienda. Tampoco hay contraindicaciones con ninguna condición ni con ningún medicamento que esté tomando mi cliente. En todo proceso crónico, en todo proceso donde hay alteraciones en el metabolismo, en patologías que no tienen a veces cura, siempre no nos olvidemos de la recomendación de un antioxidante, es muy importante, ¿sí? Para reforzar la acción antioxidante, sobre todo del POME,
Domestin, podemos recomendar también como antioxidante el Lycium Plus. Acordémonos, esta es una tabletita que tiene el extracto de Orosus más el extracto de Lycium chinense. Hay un efecto, aparte de este efecto antioxidante que es el de detener procesos de daño renal en este caso, o que por la presencia esta de que todo el tiempo se estén quedando depósitos de sales de calcio o sales de ácido úrico, el riñón deje de funcionar y se vuelva como un tejido cicatrizal, que esto sería gravísimo y aquí es donde la persona entraría en una insuficiencia renal, es decir, que sus riñones ya no funcionan, que ya no sirven para filtrar la sangre. Entonces, esto es lo que haría en sí el tomar, o en esto actuaría el Lycium Plus, en el detener el daño del tejido renal por esta situación de estar todo el tiempo formando cálculos renales. Y aparte, acordémonos que el Lycium Plus actúa como un excelente antiinflamatorio, ¿sí? Uno de los principios activos del Lycium, aparte de la vitamina A, de la vitamina E, del selenio, que son sustancias que nos aporta el Lycium nos aporta la glicirricina o el ácido glicirricínico. Esta glicirricina nos ayuda muchísimo como antiinflamatorio y como antibiótico también a nivel de todo lo que es el trayecto desde el riñón hasta la uretra, ¿sí? Entonces el Lycium Plus como un antioxidante, 2 diarias, y después de que a lo mejor logramos de que nuestro cliente eliminó sus cálculos y que a lo mejor sus riñones o su vejiga ya están libres de cálculos, puede mantenerse con una dosis de por vida de unita diaria, ¿sí? Acordémonos que es muy importante que el paciente con litiasis renal tiene que bajar la sal de la comida, tiene que bajar el azúcar, menos grasas, tiene que tomar mínimo 8 vasos de agua en el día, que si hacemos ejercicio físico, eso me olvidaba, si hacemos ejercicio físico tenemos que hidratarnos, porque esto también puede ser la causa, que si yo sudo mucho cuando hago el ejercicio físico y no me hidrato, ¿qué va a suceder? Mi riñón está seco y empiezan a quedarse ahí las sales de calcio o de ácido úrico que provienen de los desechos del filtrado de la sangre. Y como no tomo líquidos, no hay quien arrastre o quien elimine, o que se eliminen estas sales a través de la orina. Entonces, cuando uno suda, cuando uno hace ejercicio físico, acordémonos de que es muy importante el hidratarse, no recurrir a estas bebidas hidratantes, entre comillas, sino es suficiente con agua pura, porque a lo mejor todas estas bebidas que nos venden como hidratantes resulta que tienen cafeína, que tienen minerales, que tienen gas, que a la larga podrían aumentar la formación de litiasis renal, ¿sí? Creo que con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta respecto al tema. Yo les agradezco muchísimo la asistencia.